dólar volvió a pegar un sacudón en la República Argentina porque trepó entre 20 y 30 pesos y alcanzó su valor 40. nominal, o 40 en algunos casos, sí, su valor nominal más alto en 4 meses y medio. Aún así terminó por debajo de la cotización del dólar oficial minorista. El informal cerró a 1.345 para la compra y 1.365 para la venta. Según los operadores de la Citi, precios récord desde el 11 de abril. No obstante, la brecha con el oficial se redujo desde el 1,8% hasta el 0,2%. Asimismo, el dólar blue finalizó por detrás del precio del Banco Nación, que está a 1.370, algo que no ocurría desde el pasado 8 de agosto. El tipo de cambio paralelo avanzó 25 pesos en el día de ayer y el oficial un poco más. La semana pasada, luego de arrastrar 2 semanas a la baja, comenzó a aumentar y la cuestión encontró en el día de ayer un movimiento un poco más brusco y más fuerte, teniendo en cuenta, por supuesto, toda la volatilidad política, ¿no? Aumentó el dólar, cayó la bolsa, el riesgo país tocó los 800 puntos. Bueno, no son momentos donde Caputo pueda salir a hablar mucho y festejar demasiado, ¿no? Porque, insisto, la situación es muy delicada respecto del tema de los números del gobierno. Está ahí, pendiendo de un hilo, e insistimos también, una inflación que va a dar más alta en el mes de agosto, salvo que aparezca Sergio I de Tigre y logre que la inflación sea más baja. ¿Sí? Como fue hace 2 años en un proceso electoral también, o 4, como quieran. La cuestión, a propósito de eso, en un ratito vamos a escuchar al titular del INDEC, que, oh casualidad, van a cambiar la metodología para medir la inflación. Bueno, pero en un ratito, no nos adelantemos demasiado. Pero esta les queda recómoda, si viene bajando. Bueno, pero capaz que la bota le da menos todavía. Usted dice que le puede dar algunos. Y todo es posible, señora. Todo, parece que la gente se posible. empieza a pensar, ¿viste? Como decía Franchella, me están cachando. Sí. Y claro, porque hay una inflación que nosotros todavía celebramos, que en el peor de los casos puede ser 2%, no sé si 2,5%, pero que no se condice para nada con lo que significa el costo de vida del argentino en la diaria, ¿no? Que no se te rompa nada, que no se te rompa un electrodoméstico, que no tengas que hacer nada, que tengas que tercerizar porque te va a salir carísimo. Y esto no es para desmerecer, ¿no?, los profesionales independientes, pero en esta de no saber qué te cobran, todos hacen como los chinos, le londean para la liba. Exacto. Bueno, en donde no se puede redondear es en el trabajador asalariado, ¿no? Aquel que tiene un sueldo constante todos los meses y que a lo sumo recibe una actualización en función a los datos fallidos del INDEC. Exacto, exacto. Pero la situación es delicada, muy delicada. Bueno, a ver, esto es lo que nosotros decimos de prácticas que nos hacen recordar otros gobiernos. ¿Usted se acuerda cuando Cristina Fernández de Kirchner, siendo presidenta, habló en Alemania, en su discurso decía que estaban celebrando que Argentina tenía creo que un 5 o un 3% de inflación anual. Claro, y de pobreza y también. Y que en algún momento terminaron por cerrar el INDEC, me acuerdo. Sí, para no estigmatizar. Claro, y se suponía que el speech era: no queremos estigmatizar a los pobres, por eso ocultamos la evidencia. Claro. Una cosa tremenda. En aquel momento nosotros nos manejábamos con los datos de la Universidad Católica, ¿no?, Argentina. ¿Se acuerda usted de la UCA? Sí. Que era nuestro referente a la hora de poder entender cómo iba la economía en el país ante un INDEC que había cerrado sus puertas porque no tenía nada que medir. Claro, y me acuerdo también en esa época, y vos por ahí lo podés buscar, Lore, lo que hacían algunos legisladores de la oposición que salían todos los meses con el cartelito de la inflación Congreso. ¿Te acordás? Que la principal mentora de eso, ¿quién era? La inefable Decilo. Patricia Bullrich. Ahí está. Y que en aquel momento decía que el 2% de la inflación, o el 1,6 o el 1,9, era una barbaridad. Es la misma Patricia Bullrich que hoy festeja ese mismo número siendo parte del gobierno. ¿Vio? Mire, las vueltas de la vida son tan cortitas,
tan cortitas. Exacto, sí, todo conduce al mismo destino. El tema es que me parece a mí, un Milei sin capital político inicial, vamos a decirlo así, porque digamos una de las cuestiones que nosotros advertíamos es que no tenía bases políticas, no tenía una estructura a nivel Argentina, en el resto, ¿no?, de las provincias, que iba a tener que trabajar mucho esto de empezar a fortalecerse como partido, pero sin embargo se le daba a la derecha por esto, por ser un outsider de la política. Básicamente uno entendía que estar en las antípodas de las viejas prácticas y mañas de la política le daban cierto grado de credibilidad y de apoyo extra, que hoy está en juego. Hoy es lo que más creo que lacera a este gobierno. Ahí ya les pasé a los chicos, ¿no? Un poco este recuerdo que vos decías, porque está bueno, ¿saben qué? Nosotros tendremos nuestros años. Sí. Siempre menos, por supuesto, de lo que yo, usted señora, cree. tengo muchos más que usted. Pero la de saco todos del modos, brete. no sé si lo podés poner, Samu, creo que se los mandé a CPTV, pero sin embargo, ¿sabe qué? Tenemos memoria, o sea que cada vez empezamos a amigarnos más con Mirta Legrand que con los otros. Simplemente para recordar esto, ¿no? Una Patricia Bullrich totalmente activista, enero 2015, cuando ella hablaba de un 2,8, esto, ¿no?, que decía Paulo, un 2,08% en la inflación Congreso, un interanual del 35,21%. Bueno, hablando un poco, ¿no?, de la preocupación de esta escalada. Mira, ¿no? Digo, en esa época para Patricia Bullrich este número era una locura. Era el fin del gobierno. Exacto. Mira que, a ver, ¿quién está sentado al lado de Patricia Bullrich? No lo veo bien, ¿no? Bueno, no importa. Ella era, junto con Ricardo López Murphy y en su momento Federico Sturzenegger, ¿sí?, los mentores de esto. Sí. Y esta era una inflación insoportable. ¿Por qué eran mentores? Porque en algún momento el INDEC empezó a manipular sus cifras. Exacto. Entonces ellos entendían que tenían que haber una inflación Congreso que era producto de varias consultoras privadas. Exacto. ¿Cuánto, ¿no?, dice ahí la inflación? Por eso te digo, 2,01, pero 2,08 el informe de ella, interanual 35,21%. Bueno. Esto estamos hablando del 2015. Por eso, mira, ahí lo tenés. Claro, ahí lo tenés. Bueno, y esto para ellos era el desbarranque de la economía. Era el final de todo. Doña Patricia, estamos en los mismos números, pasaron 10 años. Claro, exacto. De las cuales, o en los cuales, usted fue parte de dos gobiernos. Del de Macri, sí, 2015-2019, está siendo parte de este gobierno también. Sí. O sea, de esos 10 años, usted en 6 años, fue parte del gobierno. Para quienes bueno, en esta nota hablaba memoria, ¿no?, Patricia Bullrich esperanzada de que cuando asumiera Macri recompusiera el INDEC, sí, normalizara, dice. Que eso sí lo hizo Macri. Eso sí lo hizo Eso Macri. sí lo hizo. Cada consultora, dice, una vez normalizado, cada consultora podrá seguir dando a conocer sus mediciones, pero el IPC Congreso ya no tendría razón de ser. Esto era como una parada a Cristina Fernández por haber cerrado